punto de vista, titulada La lengua de las mariposas, del director José Luis Cuerda. Hay una escena en la que el maestro Don Gregorio, interpretado por el genial actor Fernando Fernández Gómez, desgraciadamente hoy de actualidad por otras causas, ofrece un discurso en el colegio en el cual dice, y me hago eco de ello porque yo también soy maestro, dice: en el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama que el cordero, pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una sola generación crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar la libertad, nadie les podrá arrancar ese tesoro. Muchas gracias por su atención y buenas noches. En primer lugar, buenas noches a todos. Agradecer a Juan Pedro que me haya concedido el honor de participar en la presentación de este libro. Yo no voy a hacer ningún elogio de Juan Pedro, ya que la mayoría de vosotros pues conocéis de sus conocimientos, de su profesionalidad y de lo que es más importante, de sus características como persona humana. Del conjunto de ideas que Juan Pedro analiza y desarrolla, yo quiero comentar algunas de ellas, las que según mi criterio personal son de mayor interés. Por supuesto, las refiero de una manera muy limitada y no de forma tan completa como las hace el autor, así que perdonadme si las trato de una manera vulgar y prosaica. En primer lugar, Juan Pedro analiza el poder, su comportamiento reaccionario y conservador, señalando que el poder no es un ente abstracto, tiene nombres y apellidos. Es un conjunto de familias que tienen la propiedad de los medios de producción y de la riqueza de este país, con una influencia decisiva en los diferentes aparatos del Estado, desde el político al judicial, pasando por el educativo. Y gracias al control que tienen sobre los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, etcétera, confunden a la población, como vemos durante estos días, y nos hacen ver que sus intereses particulares son los intereses generales de todo el país. Juan Pedro se preocupa, justifica y denuncia el comportamiento de las clases trabajadoras, de las clases sociales oprimidas, a las que pide a gritos una reacción para salir de la situación de dominio a la que están sometidas. La narrativa de la lucha de clases que desarrollas en tus artículos y que se pone de manifiesto en todos los terrenos de la vida social entra de lleno en el sistema educativo como no podía ser de otra manera. Las clases que ocupan el vértice social tienen una influencia decisiva en los métodos y sistemas de enseñanzas, puesto que son las enseñanzas las herramientas básicas para reproducir las relaciones sociales y para transmitir los valores que cohesionan y pacifican a la sociedad. En definitiva, las leyes educativas no son neutras, están al servicio de las clases sociales. Juan Pedro nos presenta al sistema educativo como un dispositivo ideológico al servicio del poder, que tergiversa y oculta la raíz de las cosas, que intenta entretenernos y distraernos de lo esencial. Por poner algunos ejemplos, las administraciones educativas diseñan actuaciones que parecen insignificantes, pero que tienen una función ideológica muy importante. A los que sois más antiguos, que estáis por aquí, recordaréis cuando se pusieron en marcha los departamentos de orientación. Recordaréis cómo se inundaron los centros de aquellos famosos libros azules. Los más jóvenes no lo recordáis, los mayores sí. En esos libros azules
se orientaba al profesorado y se le responsabilizaba de la educación de los alumnos en todas las facetas de la vida, desde el alcohol, la violencia, el sexo, etcétera, etcétera. Los profesores éramos los responsables de todos. El poder, como bien dice Álvaro, había delegado una función importante, en este caso en los centros educativos, en el profesorado. Ahora aquellos libros azules ni se los recuerda. Yo ya no, en el centro este no escucho hablar de aquellos libros azules, nadie sabe ya nada de ellos. Se han oxidado en los despachos, se han llenado de polvo, pero el espacio que han dejado no ha quedado vacío, se han buscado sustitutos. La crisis y sus consecuencias, la miseria, el hambre, la pobreza, han inducido en nuestras instituciones de enseñanza los comportamientos caritativos que son fomentados desde las administraciones públicas. Raros son los centros educativos, al menos de Extremadura, que yo conozca, en donde actualmente el aspecto más importante que desarrolla el centro es el comportamiento caritativo. Estas conductas que con el tiempo se manifiestan con más intensidad, poco a poco, se transforman en una función institucional de los centros educativos. Es algo que hay que hacer ya de un año para otro. Es algo institucional. Esto ocurre por una razón muy sencilla, porque los poderes públicos abandonan a la ciudadanía más desfavorecida, a pesar de que han sido tan generosos con los favorecidos, los bancos, las grandes fortunas y las grandes empresas. En el caso de Extremadura, pues todos los tenemos a la vista. Según la Red Ciudadana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en nuestra región más del 40% de la población está en riesgo de pobreza. En el libro, Juan Pedro rechaza la ideología de la caridad. Todo es una falsedad, es una pura hipocresía. Hay una razón en todas estas actitudes de comportamientos caritativos. El poder prefiere el impulso y la promoción de asociaciones y actividades de este tipo a tomar medidas radicales que promuevan el empleo público y la generación de valor en nuestra economía, con nuevas formas de producir y consumir. En tus artículos estás pidiendo la radicalidad que debe sustituir a la caridad, la solidaridad que debe reemplazar a la caridad. La ley, entro en otro punto importante que desarrolla Juan Pedro en su libro, la ley que quiere aprobar el Partido Popular tiene un sesgo excesivamente clasista. Es selectiva y reaccionaria, muy agresiva contra las familias más humildes. Es una norma concebida para cercenar la educación pública. La nueva legislación obliga a superar una serie de barreras académicas y económicas que podemos considerar, que es así la realidad, tienen por objetivo que el mayor número de estudiantes abandonen cuanto antes el sistema educativo. Como muy bien dices, Juan Pedro, en tus artículos, se quiere un sistema educativo que no forme ciudadanos, sino que se ocupe en producir fuerza de trabajo, mercancías. Creo que la nueva ley de educación, desde mi punto de vista, no aspira ni siquiera a formar mano de obra de cierta calidad. La razón es muy sencilla, al menos siempre que hablo me refiero a nuestro territorio regional. ¿Para qué se van a gastar dinero en educar y capacitar a los jóvenes en una formación y en una profesión si no hay puestos de trabajo para emplearlos? Pensar en Extremadura, los centros educativos, los títulos de formación profesional, etcétera, etcétera. ¿Dónde los vamos a emplear? ¿Para qué se van a gastar el dinero?
en formar y educar si no hay sitios para que los jóvenes trabajéis? El sistema productivo, al menos en lo que se refiere a nuestra región, no necesita mucha mano de obra cualificada. En la mayoría de los casos, el futuro laboral para un número importante de los jóvenes en nuestras localidades, hay que tener en cuenta que más del 30% de los jóvenes abandona sus estudios antes de finalizar la ESO, más del 30%, como bien digo, en nuestras localidades el futuro laboral es la temporalidad y la precarización, trabajos temporales y precarios. Y la inmensa mayoría, lo estamos viendo ahora, es en los puestos de trabajo que ofrecen los ayuntamientos. La cualificación es saber manejar una escoba para barrer y un cepillo. Ese es el futuro que espera a muchos jóvenes en nuestro territorio. En una situación bastante similar estarán los que consigan un título universitario o que finalicen en nuestros centros un ciclo formativo. El horizonte vital que les espera es bastante desesperanzador, puesto que los poderes políticos y económicos consideran que Extremadura es una región subalterna, en la que no hay que desperdiciar inversiones públicas ni privadas. El desarrollo económico y social de nuestra región no entra en los planes de los poderes económicos. Te preguntas de qué lado estamos los profesores, de qué lado estamos los docentes en esa pelea entre las clases sociales en lucha. Y yo estoy de acuerdo con lo que deduces de tus artículos. Por el momento, el poder ha ganado para su causa a los profesores, nos ha domesticado y ha vaciado nuestras conciencias, nos ha convertido en seres que confunden los valores de la libertad con la capacidad de comprar y de tener cosas. Antaño, el control de las sociedades por los poderosos se realizaba a través del uso de la fuerza, la policía y los ejércitos. Eso era antiguamente. Hoy el control social no requiere de estos mecanismos tan burdos, porque el control social se lleva a cabo a través de la dominación ideológica de las mentes, a través de las ideas. Y si llega el caso y nos ponemos un poco desobedientes, nos amenazan y nos meten miedo, porque puede ser esa la situación en algunos casos, como ocurre en estos días de oposición a la LOMCE. El poder utiliza el recurso al miedo. En relación con todo esto, haces un artículo pequeño de extensión, pero que tiene una profundidad tremenda. No quiero detenerme mucho, pero sí comentarlo brevemente. Con motivo de las primeras movilizaciones contra la ley de educación que quiere aprobar el gobierno del Partido Popular, desde algunos medios políticos de la derecha regional, se dijo que los profesores no debían de hablar de política en clases. Se dijo a través de Canal Extremadura y se dijo a través de los medios de comunicación. Y en todo caso, decían, cuando un profesor hiciera este acto de adoctrinamiento, le llamaban así, acto de adoctrinamiento, los alumnos debían denunciar a este profesor que hiciera este acto de adoctrinamiento. Se dijo en los medios de comunicación regional. Esta actitud de recurso al miedo es un acto reflejo de lo que se nos ha transmitido a las generaciones que crecimos en la dictadura. La represión en aquella época, en la dictadura franquista, y muchos de vosotros no lo conocéis, fue dura y brutal, de tal manera que el miedo aún perdura en muchos sectores de la sociedad. Algo de ello comentaba antes Álvaro. Y esta mezquindad se utiliza hoy para amedrantar al profesorado. Somos herederos de esas amenazas que producen inmovilidad y miedo.
No se quiere que hablemos de la LOMCE y descubramos a nuestros alumnos el sentido elitista, clasista y reaccionaria de la misma. Esta manera de proceder es frecuente y se repite en las actuaciones del poder. Desde luego, es un anticipo de lo que se pretende con la nueva ley de orden público que quiere aprobar el gobierno y que estáis escuchando a través de los medios de comunicación en estos últimos días. Pero, ¿cómo reaccionamos los docentes en el momento actual de la lucha de clases? ¿Hacia dónde nos inclinamos los profesores en el proceso actual de aprobación de la LOMCE y de recortes de derechos laborales y sociales? La respuesta la tenemos en nuestro centro y en los centros de nuestro entorno. No hay reacción del profesorado para oponernos a lo mismo. Parece como si la cosa no fuera con nosotros. El libro es una denuncia constante a esta insolidaridad, al individualismo, al arreglárselas cada uno como pueda, sin darnos cuenta que nuestra actitud nos incapacita y nos anula como ciudadanos y trabajadores con unos intereses colectivos que en estos momentos nos están laminando. En tus reflexiones chocas con algo que es un hecho objetivo y real, y así te lo planteas. ¿Cómo los docentes vamos a ser capaces de inculcar conciencia crítica a nuestros alumnos si nosotros no la tenemos? ¿Cómo vamos a ser capaces de crear esa conciencia crítica si no somos capaces de rebelarnos contra quienes eliminan y recortan nuestros derechos sociales y laborales conseguidos en muchos años de lucha? En definitiva, ¿cómo vamos a hacer que esto cambie si estamos atrapados en una lucha de clases de la que somos los perdedores por el momento, derrotados por el neoliberalismo y sumidos en la idiotez, desde el punto de vista que tú planteas lo de ser idiota? Para que lo vea la gente. Me identifico